Y tenía dos temas que me están haciendo mucho ruido en la cabeza. Uno surgió en un precongreso en Tijuana mientras adoraba el Señor. Me hizo sentir su acompañamiento de muchas maneras y era de un Dios que convive con su creación. Y después de ese precongreso, escuché una canción, o sea, llevaba en la cabeza eso, ¿no? El Dios que convive con su creación, el Dios que está cercano a su creación, y escuché a una canción que se llama Salmo 91. Ahorita les voy a compartir pantalla. Y empezó a resonar en mi cabeza esa canción de muchas maneras. Se llama Salmo 40:91. Y Dios empezó a hablar a mi vida a través de esa canción. Creo que Dios habla a nuestras vidas no de una sola manera, sino de muchas formas. Y busca miles de maneras de captar nuestra atención, a veces con lo que más nos gusta. Y en lo personal, a mí me encanta la música. Y Dios siempre que me quiere transmitir algo, lo hace iniciando con canciones y luego ya analizo más a profundidad un mensaje con la escritura, ¿no? Así que mientras pensaba en lo que decía esta canción y lo que Dios quería transmitirme, pues analizaba estos dos salmos, que es el 40 y el 91. Voy a hacer más énfasis en el 91, pero quisiera que me acompañaras de manera breve. Si tienes por ahí tu celular a la mano, ve rápidamente tu pantalla. No sabía cómo nombrarle a este tema, que quería hablar de tantas cosas, pero dije, esto me encanta. Cuando lo leía de primera impresión, me encantaba y le puse en mi lugar seguro. Antes de iniciar a hablar por qué mi lugar seguro, quisiera que me acompañaras de manera rápida a imaginar algo. No sé si has tenido la oportunidad de meterte en una alberca o estar en el mar y has iniciado a nadar y de pronto, generalmente esto sucede cuando iniciamos a nadar, te quedas sin fuerzas o te acalambras. Yo que sé, una vez sí me acalambré, tengo que confesártelo. O estás en el mar y te empiezas a meter y de pronto la corriente ya no te deja salir. Empiezas a luchar con tus fuerzas por salir y nadas y nadas y nadas, te quedas sin fuerzas. ¿Y qué pasa en nosotros? Nos desesperamos. Inicia una desesperación de esas feas, de esas donde no ves salida porque no estás en un lugar donde conoces, ¿no? No estás en suelo firme, no es el elemento que dominamos como seres humanos, estás en un lugar completamente inestable, completamente desconocido y empiezas a desesperarte porque no es suelo firme, te estás quedando sin fuerzas y si dejas de luchar probablemente te vas a hundir. ¿Alguna vez de chico o a esta edad le pasó pasó una situación similar? A mí varias veces me pasó en albercas, en el mismo mar. Buscaba en esa situación desesperadamente aferrarme de algo o de alguna manera tratar de tocar con mis pies, pero es una desesperación fea, de esas que no sé si alguien de aquí es desesperado. Yo soy muy desesperado, me gustan las cosas rápido, pero eso es una desesperación diferente, ¿no? Donde sí luchas por querer estar en un lugar firme, en un lugar donde al menos puedas descansar tantito, tomar aire y volver a luchar. Y pensando en esta desesperación, analizaba el salmo que es el Salmo 40. Antes de pasar a leerlo, quisiera que cuando estés en calma, cuando pase esta predicación, escuches esta canción, que es la que te digo que resonaba en mi cabeza. Hace poco había un reto ahí en Instagram que decía, pon la canción que más has escuchado en la semana, algo así decía, ¿no? Bueno, esa es la canción que no me ha dejado en paz como en mes y cachito. Y precisamente está basada en dos salmos que vamos a analizar. Y el primer salmo es el 40. Fíjate cómo inicia este salmo. Está bien padre. Dice, con paciencia, escucha bien esa palabra. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. El verso 2 y aquí es la desesperación de la que te compartí en un inicio, dice, me sacó del foso de desesperación, del lodo y de fango. Puso mis pies sobre un suelo firme
y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Escucha bien cómo está escrito. Entonces, un salmo, si no mal recuerdo, lo escribe David, y es una canción, es un canto, y él empieza a decir que él estaba en un foso de desesperación, como en un bache, me imagino, de lodo y de fango, estaba sus pies en un lugar inestable, un lugar que no dominaba. ¿Cómo era esta situación, no? Bastante desesperante, me imagino así como cuando te contaba en un inicio, estás nadando, te quedas sin fuerzas, no tienes nada que aferrarte, me imagino una desesperación similar. Y dice que él se encontraba pidiendo ayuda, ¿no? Y escucha bien esta parte. A pesar de que estaba desesperado, él, ¿cómo inicia el salmo? Con paciencia esperaba a que el Señor le ayudara. Qué difícil, porque cuando estás en una situación de riesgo, una situación que te está consumiendo, te está atrapando, está esperando a que te hundas, capturarte por completo, lo que más quieres es ayuda rápida, es una emergencia. Necesitas apresuradamente encontrar a alguien que te salve. Pero aquí nos muestra una enseñanza un poco contraria a lo que te estoy diciendo, porque dice que a pesar de que era una situación de desesperación, él dice que esperó con paciencia a que el Señor le ayudara. Y pensando sobre esto, amigos, y analizando un poco la situación, me comenzaba a preguntar, ¿cuál es ese lugar donde encontramos estabilidad, donde encontramos refugio, donde nos sentimos seguros? ¿Cuál es nuestro lugar seguro? Para cada uno puede ser situaciones distintas, ¿no? Me puse a pensar que pueden ser nuestras propiedades que puedan tener algunos, una casa, puede ser un lugar de trabajo, puede ser una empresa que hayan hecho, eh, pueden ser cosas físicas, ¿no? Un lugar seguro, algo estable, algo que sabes que ahí va a estar. Para otros puede ser dinero. El dinero, si estás triste, te compras algo y probablemente estés feliz. Si el dinero, si te sales de viaje, ¿no? Te compras un viaje y vámonos, quién sabe a dónde. Si estás enfermo, si tienes dinero, compras, te metes a un buen hospital, compras los medicamentos necesarios. De alguna manera pudiera estar dando seguridad. Y hay otros que han crecido en ambientes un poco difíciles, bastante difíciles, de hecho, donde han visto que si su papá agredía a su mamá, su mamá se fumaba un cigarro, se tomaba un buen de medicina, perdón, de alcohol, y de alguna manera era su lugar en el que se refugiaba, ¿no? Donde toda esa situación traumática se tranquilizaba al ella tomar, al salirse a fumar a la calle después de una discusión o al probablemente consumir algo más, porque de alguna manera tranquilizaba la situación o los hacía salirse de manera temporal de un momento difícil, pero son lugares donde hemos encontrado de alguna manera seguridad. No generalizo, pero algunos de nosotros sí, tal vez. Y hay otro lugar que pueden ser ciertas amistades. Te encontrabas en algún momento de tu vida y encontraste personas que cuando estabas bajoneado, tal vez de una manera no sabia, te invitaban a ciertos lugares para que te la pasaras bien, para que te despejaras, para que estuvieras chido, ¿no? ¿Y a qué voy con todo esto? Todo esto pueden ser lugares aparentemente estables y seguros, a donde puedes correr cuando te encuentras en un momento de desesperación, ¿o me equivoco? Yo recuerdo, yo recuerdo de muy niño, nos daba mucho miedo a veces ciertas cosas a mi hermano y a mí. Veíamos alguna película en la casa, escuchábamos algún rumor de la colonia y eran situaciones que nos aterraban. Yo era de chico muy ansioso hacia ciertos temas y recuerdo que siempre escuchaba yo pasos en mi azotea, ¿no? O sea, estaba durmiendo y sentía que ya se nos iban a meter y no podía ni respirar y salía ahí con mi papá, escuché algo allá arriba, no sé qué. Bueno, eran situaciones así, así cada uno, ¿no? Tiene sus propios monstruos y de chico nos daban cosas, miedo, cosas
distintas. Y una de las maneras en las que yo encontraba cierto refugio era o mi hermano se iba a dormir conmigo o yo con mi hermano. Si él tenía miedo, yo me iba a dormir con él y si yo tenía miedo, él se iba a dormir conmigo. Pero había situaciones donde pues el miedo teníamos miedo ambos y gritábamos pa o ma, tengo miedo, y ya iban mis papás y alguno de los dos se turnaba, pobrecillos, 2 de la mañana, y se iban a acostar con nosotros y de alguna manera nos acompañaban. Pero, ¿saben? Había algo más que su compañía y eran las palabras que nos decían para tratar de quitarnos ese miedo. Nos decían, ¿sabes qué, hijo? Nos leían ciertos salmos, mi mamá le gusta cantar, nos cantaban y comenzaban de alguna manera a tratar de calmarnos y lo lograban hacer en muchas ocasiones. Pero a lo que voy es que mis papás y las palabras que ellos decían eran nuestro lugar estable, nuestro lugar seguro. Y quiero decirte algo que creo que nos está sucediendo y ha sucedido generación tras generación. Hemos perdido suelo firme. Hemos perdido suelo firme. Hemos estado siendo influenciados por muchísimas cosas en nuestra vida diaria que nos han hecho tener pensamientos no claros. Y cuando vivimos una situación difícil, estresante, una situación de batalla, de mucha tristeza o dolor, al no estar con pensamientos claros, al tener la mente turbia, al estar muy, muy lejos de Dios, comenzamos a buscar lugares de seguridad y podemos recurrir, hey, yo creo que si me compro esto, tal vez recupero felicidad o paso un buen momento. Hey, yo creo que si estoy en casa este rato, pues tal vez voy a encontrar un lugar donde estar en paz, donde estar tranquilo. Tal vez si salgo con mis amigos de diciembre, puedo encontrar también seguridad y empezamos a buscar lugares donde sentirnos bien y en paz, tranquilos. Por eso les decía, ¿cuál es su lugar seguro? Para mí de niño era la cama de mis papás o estar en compañía con ellos. De más grande pueden haber sido más cosas. Pero como somos, a veces cuando somos jóvenes, comenzamos a distanciarnos de alguna manera de Dios y nuestro lugar seguro no lo encontramos. Y pasamos de lugar en lugar hasta que uno aparentemente nos captura. Pero hay situaciones que derrumban por completo nuestros lugares que aparentemente eran seguros, amigos. Porque hay problemas que vivimos, hay enfermedades que pasamos, donde no logramos encontrar un lugar donde nos sintamos esperanzados, fuertes y listos para seguir batallando. Porque las amistades pueden fallarnos, ¿están de acuerdo? Cuando vivimos situaciones difíciles es cuando dicen, nos damos cuenta quiénes realmente eran amigos. Y probablemente nos podríamos haber quedado sin amigos porque aquellos que eran seguros para nosotros desaparecieron. O tal vez la situación es tan fuerte que dices, hey, inconscientemente, cuando mi mamá vivía esta situación, tomaba alcohol. Y tú inconscientemente dices, ya me voy a refugiar, vamos a destapar esto y vamos a pensar las cosas bien. O salías de fiesta tratando de evadir esa situación, yo qué sé, pero a veces no basta, amigos, no basta, no basta. Quiero decirte que muchas personas que han crecido con dinero expresan que cuando llegaban enfermedades a su vida, ni el dinero era suficiente, ni sus propiedades bastaban. Es más, hay filosofías que ellos las hacían dueñas de su vida, dueños de su vida, y no les alcanzaba. Se quedaban cortas para esperanzarlos, para darles ánimo. Y qué situaciones tan difíciles en nuestro diario vivir podemos estar enfrentando que nos roban esa estabilidad
y nos hacen sentir como les compartía en un inicio, como ese salmista que estaba en un foso de desesperación, como decía dice otra traducción de la Biblia, en el lago cenagoso, algo así me parece que dice Reina Valera. Dicen, en esa situación difícil, en esa situación donde sentí que me hundía, que me quedaba atrapado en el fango, en el lodo, esperé pacientemente a que el Señor me ayudara. Fíjate cómo esta persona no está gritando a un humano por auxilio, que digo, está bien, que no está recurriendo a alguna sustancia, no está recurriendo al dinero, él está clamando en la desesperación, no está haciendo caso a filosofías humanas, está clamando por ayuda. Y esto se asimila bastante a este otro salmo, que este lo conoces, porque lo solemos cantar en nuestras iglesias. Es el Salmo 91 que dice, el que habita al abrigo, lo conoces así. Nada más que cambie la versión un poquito porque creo que nos va a ayudar a entenderlo de diferente forma. Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Escucha eso. Y pensando en lugares inestables, lugares que tenebrosos, momentos que pasamos de tristeza, de adversidad, momentos completamente oscuros en nuestras vidas, me puse a pensar, ¿cómo pedir ayuda? ¿Cuál será mi lugar seguro? ¿A dónde nos debemos de acercar como jóvenes en estas situaciones si estamos tan acostumbrados a vivir en lugares que no son buenos para nosotros? Y entonces encontré lo siguiente. Este texto habla de que el salmista, porque el autor es desconocido de este salmo, encontraba descanso en la sombra del Todopoderoso. Cuando tú encuentras sombra de algo, en algo, es porque lo tienes cercano, porque está ahí. Yo no puedo esperar encontrar sombra de un edificio si en mi ciudad no hay edificios, de un árbol si estoy lejos de un árbol, de una casa si estoy lejano a casas. Busco encontrar sombra de lugares cercanos a mí. Y si el salmista decía, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso de la sombra del Todopoderoso, entonces, cómo veía a Dios este salmista? ¿Lo veía lejano o lo veía como algo que le podía proporcionar sombra? Lo veía cercano. ¿Sí me estoy dando a entender? Fíjate la situación. Probablemente estés pasando por un momento de dificultad actualmente. Ponle el nombre que quieras a ese momento. ¿Realmente estamos viendo la sombra de Dios cubriéndonos mientras vivimos el problema o nos encontramos en un lugar donde su sombra no nos da? Y si no nos da esa sombra, entonces, ¿por qué? Tal vez la sombra ahí está, pero tú eres incapaz de verla, de sentirla. Y eso es porque nos hemos alejado poco a poco, a tal grado de que vivimos momentos difíciles y cuando estamos en un momento, una situación de peligro, una situación desoladora, de extrema tristeza, no sabemos a dónde clamar por ayuda. Y creo que aquí la reflexión está en que el salmista en el Salmo 91 y David en el Salmo 40 muestran a un Dios cercano, amigos. Este es un Dios que da sombra. En el Salmo 40 era un Dios que ayudaba a salir de un fango, de un lodo, de un lugar de desesperación. Y hay algo más bonito, y de aquí saqué el título de esta reflexión, y dice el verso 2 del Salmo 91, declaro lo siguiente acerca del Señor, solo Él es mi refugio y mi lugar seguro. Él le pone ese nombre a Dios. Él es mi refugio
y mi lugar seguro. Él es mi Dios. ¿Y en él qué dice? Ahí, y en él confío. Este salmo especialmente está escrito para dar ánimo y dar esperanza. En el hebreo original no pone mi refugio y mi lugar seguro. Hace la palabra hebrea original referencia a una fortaleza. Por eso algunas versiones dicen mi castillo, ¿no? Mi torre fuerte, algo así dicen. Nada más que esta traducción de la Biblia se enfoca más en mostrar el significado que la palabra tal cual, ¿no? Como tal. Entonces lo traduce como mi refugio y mi lugar seguro. Y con esto voy a ir concluyendo, amigos, pero antes quiero contarte una historia. Hace poco, yo tengo familia que vive en Acapulco, mucha familia. Y como saben, pues hace unos meses tuvieron la terrible experiencia de tener un huracán categoría 5, ¿no? Sin precedentes. Por gracia de Dios, mi familia vive en lugares, pues, que no eran de tanto peligro. Vivían como en cerritos, en calles pavimentadas, no se podía inundar, ¿no? Y tampoco había riesgo de un deslave que podría ocasionar un peligro, ¿no? Recuerdo que en la mañana de ese día estaban celebrando el cumpleaños de una de mis tías y les preguntábamos cómo estaba. Mi mamá les preguntaba y decían que un poco de lluvia nada más, pero nada grave, ¿no? Ellos sabían que iba a venir un huracán, pero pues tranqui, por cómo se estaba comportando el clima, por cómo estaba haciendo la lluvia, pues todavía se dieron el lujo de ir a celebrar el cumpleaños a casa de mi abuelita y convivieron. Dicen que era una lluvia normal, ¿no? Cielo un poco nublado y hasta ahí. El huracán iba a entrar mucho tiempo después. Eh, y entonces pasó el tiempo y de pronto en la madrugada recuerdo estar viendo Twitter y empecé a ver que plazas estaban sin cristales, que palmas estaban en las avenidas, un desastre por completo en la madrugada. Y tenía mucha angustia de saber cómo estaba mi familia, ¿no? Yo confiaba en Dios que ellos estaban bien, pero las imágenes parecen que rugen y te hablan de manera tan fuerte que te meten cierto miedo, cierta ansiedad y te dicen, ¿sabes qué? A tu familia le pudo haber pasado algo malo, algo triste. Y queríamos hablar con ellos al día siguiente y no había manera. Y era una angustia terrible, amigos. Hace poco vi a uno de mis primos que vive en Acapulco y en la plática había mucha confianza y le pregunté, oye, ¿cómo vivieron ustedes esa situación, ¿no? El huracán. Mi primo vive en una casa grande como de 4 pisos y aparte parece un castillo, o sea, ustedes la ven y parece un castillo porque tiene mucha seguridad, es una casa de cemento bastante rígida, bastante pesada. Y él decía que estaban ya dormidos porque el huracán llegó en la noche y mientras dormían empezaron a escuchar el aire y cada vez el aire iba siendo más fuerte y fuerte y de pronto dice que en un abrir y cerrar de ojos se vieron en la necesidad de poner su colchón en las ventanas, imagínense, y tratar de tapar el flujo de aire que ya había incluso roto las ventanas de la fuerza que tenían estos vientos. Y dice que de la nada viene un viento, o sea, fuertísimo y se lleva su colchón y lo saca de su casa. Lo saca, o sea, dice, un colchón es pesadísimo. No sé si alguna vez han tratado de cargar uno. Era un colchón king size y pum. Dice, como si fuera una bolsa de plástico, se fue. Y dice, y me quedé así. Y ahora, obviamente ya no había puertas, ya se habían ido por el aire. Y él buscó de alguna manera ver por su esposa y su hijo y los agarró y los intentó meter a un cuarto donde había una puerta un poco más pesada de metal y dice que los encerró ahí y el viento no le dejaba cerrar la puerta y que él con todas sus fuerzas estaba batallando contra esas corrientes hasta que la logró cerrar.
Y cuando ya estaban ellos cubiertos, él sentía que la casa se le movía, amigos. Y es una casa de cemento pesada, imagínense. Yo lo asimilo a un terremoto, como me ha tocado vivir algunos en Ciudad de México, igual los edificios se hacen de un lado a otro. No hay manera de encontrar seguridad más que buscando un lugar despejado, pero ellos no podían ni salir de su casa ni nada. Era estar encerrados pidiéndole a Dios que la casa incluso no se cayera porque sí se movía, que la puerta con la que se estaban resguardando tampoco se cayera porque pues si no iban a salir volando junto con todo lo demás. Su lugar aparentemente seguro de protección no lo fue, amigos. Y esto fue un caso, digamos, que podemos aplicar a situaciones de desastres naturales. Pero creo que también hay desastres en nuestra vida que nos azotan así como las tempestades, ¿no? Como los terremotos. Puede ser la muerte de un familiar, puede ser el fracaso a nivel profesional, puede ser la ruptura de una relación que nos termina sacudiendo, que nos termina haciendo vivir un momento terrorífico que nos consume, del cual no vemos salida, y buscamos refugiarnos en lo que aparentemente era nuestro lugar seguro, y ese lugar seguro se ve tan frágil y tan endeble. Pero entonces aquí es donde como cristianos tenemos que comenzar a dejar de poner las cosas de este mundo como lugares seguros, como lugares firmes, y comenzar a poner aquel que no tiene inicio ni fin, aquel que no es alguien creado, aquel que tiene dominio de todo y que no conoce derrota, como lugar fuerte, lugar seguro, como fundamento, como piedra angular, como lugar de descanso y reposo, como aquel que nos puede esperanzar cuando todo se nos viene encima. Mi primo y su familia en esta situación difícil sabían que no podían solo confiar en su casa y en la protección que había. Ellos tenían que orar a Dios y clamar por protección. Y he tenido la oportunidad de hablar con personas que han estado o tienen enfermedades terminales. Tampoco se pueden dar el lujo de confiar en la medicina, en el dinero o en las propiedades que tienen, porque no sirven de nada. No se pueden dar el lujo tampoco de creer en filosofías creadas por hombres, porque son palabras que van y vienen, que son cambiantes. Muchos de ellos encuentran solamente seguridad en Dios y en su palabra. En ella encuentran seguridad, encuentran firmeza, encuentran esperanza, encuentran fe, encuentran el abrazo del cielo con la tierra. Y es de lo que quiero que hoy reflexionemos. El Señor siempre está dispuesto a extender su mano. El Señor nos cuida. El Señor acampa alrededor nuestro. El Señor nos da de su sombra. Dejemos de ver a nuestro Dios solamente encerrado en el cielo. Veámoslo en nuestro diario vivir. Dejemos de fundamentar nuestra vida sobre amistades, vicios, dinero o cosas materiales, porque eso va y viene. ¿Por qué no lo fundamentamos en aquel que es eterno, aquel que no conoce derrota, aquel que ni la muerte lo detuvo? En él hay que fundamentar nuestra vida. Y si tú estás pasando por una situación difícil y has escuchado esto, quiero que te quedes con el siguiente verso. Dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman. Escucha esto, ¿eh?
es bíblico también. Salmo 91, 14 y 16. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Pero escucha, tenemos un Dios que nos rescata, que rescata a los que le aman. Y qué mejor promesa que el Señor nos dé una larga vida, ¿no? Y tal vez no me refiero a esta vida terrenal, sino a la que está por venir, porque esa será una vida eterna, donde no habrá enfermedad, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor. Podemos fundamentar nuestra vida en cosas de este mundo, pero tarde o temprano tendrán un fin. Pero si las fundamentamos en lo eterno, eso no tendrá final. Eso no tendrá final. Eso prevalecerá. Nada nos moverá. En la Biblia encontramos muchísimos pasajes de personas que estaban siendo sometidas por situaciones de extremas, eran perseguidas, eran azotadas, sufrieron naufragios, sufrieron enfermedades y no recurrían a lo de este mundo buscando ayuda, recurrían a aquel que les daba protección y seguridad. Tenemos a Pablo y a Silas en prisión, encadenados, sufriendo, estando privados de su libertad, y ellos, aún encadenados, clamaban a Dios y cantaban y oraban. Y el Señor proveyó a ellos un milagro. Tenemos la historia de Job, que ya la conocen. Tenemos la historia de Pablo, que naufragó, que incluso lo mordió, lo picó una serpiente venenosa y nada más se la sacudió y siguió confiando en Dios. Tenemos a Esteban, que probablemente su vida terminó en este mundo, pero ganó la eternidad por confiar hasta el final en Dios en una situación difícil. Son personas y ejemplos que tenemos de de personas que fundamentaron su vida en un lugar seguro. Pero ¿cuál es nuestro lugar seguro? ¿Qué nos está engañando? ¿Qué mentira hemos creído? ¿Qué cosa hemos adoptado que le ha quitado a Dios el lugar de nuestra vida? Así que antes de terminar, perdí mi cronómetro, no sé si ya me pasé, amigos, del tiempo, pero quisiera orar con ustedes, ya sea si ustedes estén viviendo un momento de extrema tristeza, un momento difícil, o si conocen a alguien que está pasando por un momento de tempestad, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, así como el salmista decía: con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Vamos a clamar a Dios. Vamos a clamar. Tal vez va a ser desesperado nuestro clamor. O probablemente ni nos van a salir palabras porque la situación nos duele. Pero vamos a intentar comunicarnos con nuestro Padre. Vamos a hablar con Él y decirle: ayúdame, ya no puedo más. O ya no puede más mi familiar. Que te sienta, que se sostenga en ti. Que veamos tu sombra en nuestra vida. Así que oremos. Señor, hoy hablas a nuestra vida pidiéndonos que nos acerquemos a ti desde ya, Padre. Que te veamos como nuestro fundamento, como nuestra ancla, como nuestra tierra firme, como nuestro lugar seguro. Hay muchas mentiras que nos hemos creído, Señor, y han logrado suplirte a ti y te han quitado de nuestro corazón y ahora nos domina. Y lamentablemente cuando llega la dificultad,
estas cosas que son dueñas de nosotros, no nos esperanzan, sino que nos hunden, nos aplastan. Padre, hoy hay varios chicos que están escuchando que tú eres un Dios que llega al rescate, que escucha nuestro clamor, que escucha nuestras oraciones, que nos ve de rodillas, que ve nuestras lágrimas, que ve nuestra soledad. Y no eres el Dios que nos dice, pues no te has portado bien, entonces no te protejo, entonces no te abrazo. No eres ese Dios. Tú eres un Dios que siempre es fiel, que siempre está, que siempre escucha, que siempre se acerca. Eres un Dios que busca ver corazones abiertos, corazones que gimen y claman. Y eres el Dios que se presenta, que nos toca, que nos da esperanza, que nos da vida, que nos da palabras, que nos levanta. Tú no llegas tarde, Señor, tú no llegas prematuramente, tú llegas en el momento preciso, en el momento justo. Padre, te pido por todos aquellos que están sufriendo, que están siendo devastados por las situaciones que atraviesan. Hoy te pido que vean tu sombra en su vida, Señor, que vean tu presencia, que tu espíritu se mueva sobre su situación. Hazlos sentir seguros y arropados. Hazlos sentir acompañados, abrazados por ti. Padre, te pido también por todos aquellos que se han dado cuenta que han puesto como fundamento otras cosas, como lugar seguro, otras cosas que no son tú. Padre, preséntateles en su vida y que ellos te puedan atesorar y guardar en lo más profundo de su corazón y que puedan basar toda su vida y todas sus actividades sobre tu persona, Cristo. Y ayúdanos también, Padre, a ser de bendición para todo aquel que hoy está en necesidad. Tu creación gime, Padre, y clama, porque está destrozada. Y nosotros somos el reflejo de ti, Padre. Tú obras a través de nosotros. Tú das palabra a través de nosotros. Tú das abrazos a través de tu iglesia. Así que ayúdanos a ser ese instrumento que llegue y que les recuerde a las personas a quién acudir, quién los acompaña, quién los abraza, quién los ayuda en la desesperación, quién es ese lugar seguro y tierra firme. Eso te pedimos, Padre. Si te buscamos, te encontraremos, Padre, porque tú siempre has estado ahí. Muchos claman desesperados, otros solo claman con lágrimas. Pero esto va a trascender, Padre, porque tú nos escuchas, porque tú eres un Dios cercano, porque no nos has abandonado, Señor, porque eres el Dios que actúa en nuestra realidad, que actúa en nuestros problemas, que acampa alrededor de nosotros. Eres nuestra muralla, eres nuestra torre fuerte, nuestro castillo, nuestra piedra angular a quien nos proteges, Padre. Así que gracias por esto, Padre. Gracias por estas palabras. Gracias por estos cantos. Padre, que llegue a lo más profundo de nuestros corazones, que realmente te podamos poner a ti como prioridad, como piedra angular, como lugar seguro, Señor. Si el pecado nos está robando, nos está quitando el foco de ti, destrúyelo, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos y a volver a tu camino, porque solo ahí encontramos fuerza y esperanza. Solo ahí cumplimos nuestro propósito como humanos en ti. Así que gracias por esto, Señor. En el nombre de Cristo el resucitado. Amén. Amigos, tenemos algo muy valioso y es la iglesia. Es la iglesia. La iglesia
que es cercana a Dios, es ancla y es ayuda, es esperanza para aquel que está en necesidad. Y últimamente se ha manchado ese nombre de iglesia, ¿no? Muchos han tratado de meterse con ella, pero Dios ama a su esposa y, y dentro de la iglesia hay personas que son muy cercanas a Dios y no van a permitir que esos pensamientos del mundo la destruyan. Y estoy seguro que en su iglesia, si ustedes están viviendo un momento difícil, van a encontrar a alguien que refleje al Cristo vivo, a ese Dios que abraza, a ese Dios que esperanza, a ese Dios que motiva, que nos da la mano en el foso. Entonces, ahí tienen un lugar donde ver a Dios, donde pedir ayuda. En su iglesia van a encontrar al Espíritu Santo, la presencia de Dios mismo. Y pues ahí vayan,